Bendiciones. En nuestro mensaje bíblico de hoy estaremos tratando el tema La sombra detrás de ti. Espero que en este día te encuentres bendecido y que el Señor haya podido cumplir las peticiones de tu corazón. Que este mensaje pueda llegar a tu corazón, a tu vida, a tu familia y a tu entorno. Quiero que abras tu Biblia allí donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu vehículo. Abras tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Quiero que te ubiques en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 16. Dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sombra detrás de ti. Con esta palabra debemos entender que cuando Dios dice algo a tu favor y para tu bienestar, Dios no cambia su palabra. Dios no se arrepiente. Dios no miente y mucho menos puede ser burlado. Dice la palabra de Dios que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. A veces creemos que cuando Dios dice algo, Él se retracta de lo que dijo o Él puede quedar mal. No, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Nosotros, dice la Biblia, que cuando Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su reino, Él dejó allí un registro, dejó una evidencia para que usted y yo pudiésemos entender que tendemos a equivocarnos, que tendemos a hablar sí o hablar no, o tener divariación entre la palabra. Debemos entender en este mensaje que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas, de aquella vida pecaminosa, de aquella vida de mentira, de pecado, de aquella vida de engaños. Y Dios en su infinita misericordia, Él nos llamó, así como lo dice el versículo que acabamos de leer, Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Quiero volver a leer el versículo 16 del capítulo 1 de Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y quiero leer también en la Nueva Versión Internacional, o en la Dios habla hoy, el mismo versículo que dice: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimiento. O sea que usted en esta mañana tiene que entender que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros tenemos una sombra, nosotros nos exponemos a la luz, y esa sombra siempre nos va a perseguir, porque es un registro que Dios ha permitido que esté allí para que usted y yo entendamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo. Ese registro permanece allí, está allí, para que nosotros podamos entender que no podemos estar separados, que no podemos estar alejados del Padre de las luces. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, esa sombra desaparece porque Él es el Padre de las luces. Tienes que entender algo con este mensaje, que Dios no tiene un lado oscuro. Nosotros sí tenemos un lado oscuro. Si usted se expone a la luz, la sombra inmediatamente va a salir en usted. Pero Dios no tiene esa sombra. Dios permitió que esa sombra estuviera en nosotros para que nosotros pudiésemos identificar y pudiésemos ver de que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Dios nos está diciendo que nosotros podemos cambiar. Dios nos está diciendo que nosotros podemos mentir. Dios nos está diciendo que nosotros podemos hablar mentiras. Dios nos está diciendo que nosotros nos podemos equivocar.
Pero cuando la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su reino, Él nos está diciendo que cuando estamos pegados a Él, a esa luz que emana Él, a esa luz que puede cubrir el universo entero, cuando tú te acercas a esa luz, dice la palabra que Él es el Padre de las luces. Esa sombra desaparece, o sea, desaparece tu vida vieja, desaparece tus costumbres, desaparecen tus mañas, de lo que Dios te quitó cuando te trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Tú te conviertes en un hijo estando en la presencia de Dios, pero un hijo de luz. Usted puede ser un hijo de oscuridad. Lo dice la Biblia cuando hablamos del hijo pródigo, que eran dos hermanos, uno se fue y uno se quedó, eran hijos los dos. Pero usted se puede convertir en un hijo de oscuridad. Cuando esa sombra que te persigue, cuando esa sombra que está allí, cuando esa sombra que está detrás de ti, ella empieza a hacer lo que tiene que hacer. O sea, esa sombra empieza a traer a memoria lo que tú eras. Por eso que cuando dice la palabra allí en ese versículo que Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable, Él te está diciendo en ese versículo que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios determina algo para su vida, algo para su entorno, algo para su familia, Dios lo va a cumplir, porque Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede decir mentiras. Dios no puede engañar. Dios no puede decir hoy sí y mañana dice no. No, en Él no hay mudanza. O sea que Dios es el continuo presente. Cuando Él dice amén, es amén. Cuando Él dice que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Cuando Dios dice que te va a empoderar en tu destino profético y que te va a llevar hasta donde Él dijo que te iba a llevar, Dios lo va a cumplir, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y el versículo 17 de Santiago capítulo 1 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hay una palabra que a mí me llama la atención, que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea que cuando el Señor va a entregar algo en tus manos, Él va a tomar lo mejor de sí mismo. Él va a tomar lo mejor que Él tiene en sí mismo, porque Él da de lo bueno que Él tiene, de lo bueno que Él es. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Si Dios dijo que Él te iba a bendecir, usted tiene que prepararse para poder tomar la bendición. Usted no puede tomar la bendición del Señor en esa sombra. Usted tiene que tomar la bendición del Señor estando en la luz admirable de su reino. Todo lo que Dios te prometió, todo lo que Dios declaró en tu vida que iba a acontecer en tu vida, eso se va a llevar a cabo dentro del reino de los cielos, porque ya Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Tu vida ya no te pertenece. Tú no puedes caminar y andar viviendo en tinieblas y en oscuridad, porque ya Dios hizo el traslado. Ya Dios te trajo de donde tú estabas, de tu vida pecaminosa. Él te trajo y te sentó en lugares celestiales. Él mismo tomó de sí mismo y te puso en lugares celestiales. Como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo que leímos primero, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando tenemos que entender la palabra, tenemos que entenderla bajo la luz de la revelación del Espíritu Santo. Cuando tenemos que caminar en lo que tenemos que caminar a favor del reino de los cielos, tiene que ser bajo esa luz que nos brilla, que nos pone a empoderarnos, que nos pone a caminar, que nos pone a dirigir nuestro destino, nuestra familia. Dios no se muda. Dios, cuando dice algo, Él lo va a cumplir. Dios no se levanta. Dios no duerme. Dios no tiene tiempo para perder el tiempo. Él, cuando declara una palabra en tu vida, Él va a llamar todo lo que Él es para llevar a cabo esa palabra, y esa palabra no va a caer en tierra. Me llama mucho la atención cuando con este mensaje que hablamos hoy, que dice la sombra detrás de ti,
Todos tenemos una sombra y como te dije es un registro que está allí para que usted y yo podamos entender de dónde Dios nos trasladó, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios fue que nos trajo y nos buscó para que perteneciéramos a su reino. Pero nosotros tenemos que empezar a caminar con esa luz que está en Él, con esa luz que emana de Él, que Él es la luz. Dios no tiene luz, Él es la luz. Por eso que la Biblia dice que no tiene mudanza ni sombra. O sea, Dios no tiene un lado oscuro como usted y yo lo teníamos. En aquel sacrificio en la cruz del Calvario, Dios hizo ese cambio, Dios hizo ese traslado. A lo mejor usted está escuchando en este mensaje y se está preguntando y está diciendo: Señor, pero yo soy digno de estar en el reino de los cielos. Te tengo noticias. En este mensaje te tengo noticias. Dios ya te trasladó. Tú tienes que empezar a vivir como ciudadano del reino de los cielos. Tú tienes que empezar a declarar como ciudadano del reino de los cielos. Tú tienes que empezar a creer lo que el Rey dice de ti. Si Dios dijo que tú eras su hijo, nadie puede venir a echar esa palabra atrás, porque Dios dijo que tú eras su hijo. Tú tienes que caminar como un hijo. Tú no puedes caminar como un bastardo. Dios te trasladó y te hizo hijo y te trasladó a la luz admirable de su reino. No puedes estar caminando derrotado, no puedes estar caminando en tristeza, no puedes estar caminando en enfermedad, porque en su palabra Dios la declaró a favor de ti. Hay una palabra específica para cada situación. Hay una palabra específica para cada problema. Hay una palabra específica para poder restaurar lo que está caído. Y si Dios dice en su palabra que Él te llamó de las tinieblas a la luz admirable de su reino, Él te está diciendo que Él no tiene un lado oscuro. Dios no tiene un pasado. Dios es un continuo presente. Tu pasado fue borrado. Dios no se acuerda de tu pasado. Él se acuerda de tu presente y extiende su palabra para que tengas un futuro glorioso y puedas caminar en esa luz que está disponible para ti debajo del sol. Las 24 horas del día está disponible para que pueda ser de bendición para ti, para que tú puedas alumbrar el camino de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, para que tú puedas caminar en lo sobrenatural que tiene Dios para ti preparado. Dios está dispuesto a poderte llevar a esferas naturales nunca antes conocidas. Este es el tiempo que usted tiene que levantarse y empezar a caminar en la luz admirable de su reino. Este es el tiempo de que usted tiene que empezar a declarar la palabra y empoderarse de lo que Dios dijo que usted era para Él. Este es el tiempo que usted tiene que empezar a declarar la palabra por la fe, porque usted fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Tienes que empezar a vivir y a caminar como caminan los hijos del Rey. Tú tienes que empezar a declarar lo que el Rey declara. Tú tienes que empezar a vivir lo que el Rey vive. Tú tienes que estar vestido de la autoridad que ya Dios te delegó en la cruz del Calvario, porque en aquella cruz el Señor hizo el cambio. El Señor pagó todo lo que usted debía al pecado y al mundo. Ya usted, escuche, ya usted no le debe nada al mundo. Usted no le debe nada al pecado. Ya Dios lo pagó todo en la cruz del Calvario, porque hubo un traslado, porque hubo un cambio. Hubo un cambio de ciudadanía. Dios te trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su reino para que fueses hecho hijo de Él. Y yo declaro en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, que se abren caminos. Yo declaro que caminos son despejados. Yo declaro que se abren puertas y las que están cerradas no las abre más nadie. Si Dios las cerró, nadie las abre, pero la que Dios abre es por allí que te tienes que meter, con tu familia, con tu entorno, con tu matrimonio, con tu negocio. Yo declaro que esa sombra se sujeta cuando viene la luz admirable de su reino. Yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que la bendición de Dios te alcanza hoy, mañana y siempre. Hasta nuestro próximo mensaje. Bendigo tu vida.